Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Eh, Estamos con un programa bien especial hoy día, un programa re importante, con nuestro amigo Nicolás Márquez. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Estás en Mar del Plata? Sí. Sí, la semana que viene voy a estar en Colombia, una semana completa dando conferencias y ya después regreso y todas mis energías van a estar puestas en el libro La dictadura comunista de Salvador Allende y en mi ida a Santiago, Viña y Valparaíso. Y ya Perfecto. después el libro va a ser presentado el 16 con un extraordinario pensador argentino, Vicente Massot, y con Agustín Laje, en Buenos Ah, qué Aires. bien, qué bien. Oye, bueno, les cuento a nuestros amigos, los primeros los saludamos, les mandamos un abrazo a toda la gente que ya se está empezando a conectar y les digo que curiosamente, les digo curiosamente porque nunca había pasado, y yo ya tengo hace más de un año programas con don Hermógenes Pérez de Arce, no se puede conectar. ¿Ah? No le permite instalar el micrófono, instalar el audio y el video. Cosa rara, me parece muy raro. ¿Qué quiere que les diga? Así es que mucha gente me está preguntando en este momento que les mande el enlace. Yo lo mandé para todos lados, pero ya he mandado todos los enlaces posibles. Nico, yo creo que este programa va a tener una audiencia enorme, 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 así que lo va a ver mucha gente, te lo digo, porque hay mucha gente que crea mucha expectativa. Fíjate que, primero, hablemos de tu libro, eso me gustaría tocar. Bueno, este libro, ¿cómo se te ocurrió a ti? ¿Qué te motivó a ti a escribirlo? Ahí Yo está Don Hermoso, siempre, lo yo vamos a siempre conectar. me consideré, a ver, bueno, qué bueno. Hola, Muy Hermógenes. buenas tardes, Don Nicolás, Hermoso. Andrés, Qué bueno que puedo conectarse, la gente lo espera también. muchas gracias. Perfecto. Bueno, no Le quiero acabo de hacer interrumpir. una pregunta a Nicolás. Sí, le acabo de hacer una pregunta a Nicolás Hermógenes. ¿Qué lo motivó a él a escribir este libro Salvador Allende? Sobre todo considerando que tú eres argentino, por lo tanto, lo que pasó con Salvador Allende nos pegó re fuerte a nosotros los chilenos, muy fuerte, te lo digo, a mi familia le pegó fuerte, pero los argentinos lo vieron desde el otro lado de la cordillera. Yo sé que tú eres un libertario, una persona que está luchando contra esta hegemonía izquierdista que está imperando en el mundo, pero me gustaría saber las razones que te motivaron a escribir este gran libro. Bueno, yo te agradezco toda la propaganda y las permanentes menciones al libro para difundirlo en tu numerosa audiencia. Muchas gracias. Vos tenés mucho que ver con que la preventa haya sido tan exitosa que el grupo editor se ha tenido que mandar a reimprimir una cantidad gravitante para compensar la preventa, porque después hay que abastecer las librerías. Claro. Y además yo tengo la tranquilidad, lo he dicho, se lo dije a Johannes Kaiser, lo dije en diferentes situaciones, que Hermógenes Pérez de Arce leyó el libro y que una personalidad de la envergadura intelectual, política, jurídica y periodística de Hermógenes, que él me dé el visto bueno, para mí es un honor personal y además de mimarme el ego, es una tranquilidad. Yo cuando vaya a Chile, dentro de poco, entre 10 y 14, y enfrentar a lo mejor pueda, medios de comunicación, debates, etcétera, yo tengo la tranquilidad de que Hermógenes me dijo, esto está bien hecho. Entonces, a mí eso me da, ya para mí me siento sumamente envanecido y decir, bueno, yo puedo ir a discutir esto con las herramientas porque la persona que más sabe de todo esto, que además lo ha vivido, que ha sido protagonista y que ha escrito y que ha sido un pensador de toda esa época, entre otros asuntos, me haya dicho semejante cosa. Para mí es un elogio notable. Mirá, yo soy un combatiente del comunismo internacional. Vos dijiste que yo soy libertario. Yo no soy un libertario. Yo soy un hombre de derecha con tendencia liberal. Yo me defino así. Eso lo podemos explicar, pero sería un poco largo. Pero soy una persona de derecha con tendencia liberal, sobre todo en lo económico.
El libertarianismo tiene conducta ya y hay que abrevar en pensadores como Rothbard, el anarcocapitalismo, cosas que no me quedan, yo no me identifican. Pero bueno, para mí Salvador Allende, después del Che Guevara, a quien le he dedicado trabajos, es el fetiche más importante del comunismo internacional, por lo menos en el mundo hispanohablante, para exhibir como estandarte. En el caso de Che Guevara, hay todo un verso articulado, y en el caso de Allende, del hombre bueno, bonachón, que quería acabar con las injusticias sociales y que quería llevar al socialismo en democracia, pero que entonces la reacción, la CIA, las élites oligárquicas le impidieron llevar a buen puerto ese proceso. Esto es una mentira, una farsa, una estafa brutal. Bueno, entonces me parecía que dentro de lo que yo he escrito faltaba algo. Salvador Allende merecía ser explicado en su verdadera dimensión. Por supuesto, al ser yo un extranjero, tengo un montón de libros, etcétera, pero también necesité de gente que me oriente un poco en cosas que no me quedaban del todo claras. Y Hermógenes fue con toda generosidad alguien que en todo momento se ocupó y preocupó por satisfacer mis inquietudes, ¿no? Más allá de toda la bibliografía citada y de todo lo que está expuesto en el libro. Es un libro de 220 páginas, muy fácil de leer, muy agresivo, porque mi estilo es muy agresivo, porque estoy harto de la corrección política, de la hipocresía del centrismo culposo, del entreguismo de la falsa derecha, y estoy harto de las mentiras de la izquierda, que son unos miserables que ocultan sus derrotas, sus fracasos, sus frustraciones, y que resignifican y reescriben la historia inventando héroes de cartón, como es el caso de Allende, ¿no? Así es. Oye, ¿qué les parece, don Hermógenes y Nicolás, que repasemos un poco qué fue el gobierno de Salvador Allende? Porque hay mucha gente que no estaba en esa época, no estaba viva en esa época. Otras personas eran muy pequeñitas, no se acuerdan de nada, y es por lo que les han contado. Y sería bueno hacer como un barniz rápido de que, por ejemplo, don Hermógenes, explicarle al panel cuántas veces se postuló a la presidencia de la República Salvador Allende, porque no fue una vez. ¿Qué porcentaje obtuvo en la elección donde obtuvo la presidencia y cuáles fueron los requisitos que se le pidieron para poder ratificarlo en el cargo? Sería interesante para las personas. Gracias, Andrés. Gracias, Nicolás, por tus palabras. A mí este libro me da vergüenza como chileno, porque este libro se ha escrito sobre la base de fuentes chilenas. Están aquí. Todas las lecturas, la literatura, el 99% de lo que ha empleado Nicolás estaba a disposición de nosotros, pero aquí se ha silenciado, porque aquí la opinión de la derecha está silenciada. Aquí en Chile tú tienes tu programa, Andrés, que se llama Mayoría Silenciada. Bueno, aquí hay una derecha silenciada. Este es un país comunista manejado por los comunistas, donde obviamente hay otras posiciones, pero son serviles al comunismo. Repiten las consignas comunistas, inexplicablemente. Le tienen pánico al comunismo. Lo que dicen los comunistas es lo que repiten los centristas y los derechistas, inexplicablemente. Por eso estamos ahora en un enredo, que es un enredo patagüino, porque estamos rehaciendo la mejor constitución de la historia de Chile, que le ha dado a Chile los mejores 40 años de su historia en cualquier concepto que se lo analice, y estamos desesperados por cambiar eso. ¿Seremos imbéciles? Eso es lo que yo me pregunto todo el tiempo. Entonces, cuando Nicolás me mandó su libro al computador y yo lo leí, me dio vergüenza. Yo dije, pero si esto lo deberíamos haber escrito aquí nosotros y en muchos libros, porque las fuentes de él están aquí. Las fuentes han sido silenciadas
porque realmente Sí. no somos mayoría, pero estamos silenciados. Este es un país que constantemente ha sido acechado por el comunismo. Y lo que sucedió en 1970 fue que Salvador Allende insistentemente, Salvador Allende era un individuo muy superficial, un diletante, pero era un político que tenía dotes naturales, porque era inteligente, era elocuente y además captaba muy bien lo que otros le enseñaban, porque yo creo que nunca leyó un libro completo en su vida, porque era un individuo dedicado a transmitir ideas a diestra y siniestra. Y era además muy simpático en lo personal. Tú sabes que él decía, ¿cuál va a ser su epitafio? Le preguntaron una vez en una entrevista periodística. Y él dijo, como se había presentado 4 veces a candidato a presidente de Chile y nunca había salido, dijo, mi epitafio va a ser Salvador Allende, futuro presidente de Chile. Así que tenía humor, era un tipo agradable para conversar con él. Y hay muchas anécdotas a ese efecto, pero no tenía ninguna dote de gobernante, ninguna. Tenía una ensalada de cosas en la cabeza, de cosas que le habían predicado sus amistades marxistas-leninistas. En ese sentido era muy parecido a Gabriel Boric, que Gabriel Boric tiene otra ensalada en la cabeza que estamos siendo testigos a diario de la ensalada que tiene en la cabeza. Entonces, Salvador Allende era un tipo muy superficial, un diletante, y obviamente le quedó muy grande el cargo, y él fue un gran agente de la propia destrucción de todo su gobierno, de su programa. Y entonces, a mí lo que me da vergüenza es que, teniendo nosotros todas las fuentes que cita Nicolás Márquez en su libro, porque no hay ninguna cosa que no esté documentada ni respaldada en ese libro, nosotros no hayamos sido capaces de escribir esto. ¿Y por qué no hemos sido capaces de escribir esto? Porque no nos atrevemos, porque tenemos miedo. La derecha en Chile tiene miedo. Entonces escribe elogios para Salvador Allende. Si ustedes leen historiadores chilenos que han escrito sobre Allende, que son de derecha, Gonzalo Vial Correa, escribió un libro, un ensayo sobre Salvador Allende, y es un libro benévolo, porque la realidad de Allende es la que nos ha mostrado Nicolás Márquez. Y esa ha sido la realidad de Allende para todos los chilenos que quisieran abrir los libros que se refieren al tema y que relatan las circunstancias. Y ningún chileno había sido capaz de hacer esto. Así que por eso tu libro, Nicolás, me da vergüenza como chileno, porque ha tenido que ser un extranjero el que nos ha venido a decir la verdad. Y yo creo que este libro es revolucionario. Este libro va a cambiar el clima político en Chile. ¿Por qué? Porque la gente lo va a leer. Porque todas tus fuentes estaban ahí, pero la gente no las leía. ¿Por qué? Porque aquí toda la prensa de centro, de derecha y de izquierda celebra las publicaciones de la izquierda. La izquierda tiene un serio problema porque ya no tiene candidatos a premios literarios, porque se los ha dado a todos sus escritores. Sí. Y la derecha obviamente no tiene ninguna chance de tener un premio literario, porque está todo eso manejado por la izquierda. El periodismo está manejado por la izquierda. Los diarios de derecha están manejados por la izquierda. Si tú ves la falange de columnistas de izquierda que tiene el diario El Mercurio, que es un estandarte de la derecha, es increíble. Ahí tenemos un par de columnistas nuestros de derecha que con mucho honor defienden nuestros principios, que son Gonzalo Rojas y está Pedro Ibáñez, pero Pedro Ibáñez en su última columna ya se plegó a la izquierda porque dijo, sí, necesitamos una nueva constitución. El columnista es el único otro columnista de derecha aparte de Gonzalo Rojas. Entonces, es una paradoja tan increíble. Entonces, yo creo que cuando se presente tu libro, los comunistas van a tener que elegir entre su vía favorita, que es la vía armada y la funa. Y tú sabes que no nos dejan reunirnos a nosotros los comunistas, nos agreden. Sí, claro. Se intentó hace pocos años bajo el gobierno de Piñera y en un teatro, el Teatro Caupolicán, que queda a pocas cuadras de La Moneda, presentar un documental sobre Pinochet, que era de un partidario de Pinochet, y los comunistas no nos dejaron. A mí en mi casa no me dejaron ir porque los comunistas habían dicho que no iban a poder entrar al Caupolicán, y en mi casa, como mandan mi mujer y mis hijos y no yo, cuando yo iba a ir me encerraron, me dijeron, no, te van a pegar allá. Bueno, y fue efectivo, les pegaron al pobre Alfonso Márquez de la Plata, que en paz descanse,
que ha escrito algunos de los libros que tú citas también, y ha editado otros que tú citas, Nicolás. Al pobre Alfonso Márquez de la Plata lo golpearon, le rompieron huevos crudos en la cabeza. Cuando se estaba subiendo un taxi, el taxista se bajó y dijo: yo no llevo a este momio recalcitrante, y lo sacó del auto y lo dejó a merced de la tropa. Fue una cosa espantosa. Yo me libré de eso gracias a mi familia que me protegió. Pero te advierto que los pateaban en la calle los comunistas. Y la fuerza pública no está, porque la fuerza pública le tiene pánico a los comunistas también, porque la acusan de violar los derechos humanos si los reprimen en cualquier forma. Entonces, en Chile la verdad histórica está oculta. Yo publiqué una historia de la Revolución Militar chilena y todo lo he tenido que hacer con mis medios. Se lo llevé al Mercurio y ahí, con mucha discreción, una persona me dijo: mira, no, esto es incompatible porque es un libro de derecha y el Mercurio no quiere estar en esa posición, no le gusta estar en una posición tan extrema como la tuya. Se lo llevé a la Academia de Historia Militar, que es del Ejército, cuyo comandante y jefe Augusto Pinochet protagonizó como presidente los mejores 17 años de la historia de Chile, porque ahí construyó todo lo que posteriormente se disfrutó hasta completar los 40. Y en la Academia de Guerra del Ejército me dijeron: estamos editorialmente en desacuerdo con usted. O sea, el ejército en desacuerdo con el gobierno que le ha dado gloria en cuanto a capacidad de salvar el país. Bueno, entonces lo hice yo el libro, porque por suerte nosotros teníamos una imprenta familiar que ahora es de mi hijo mayor, y ya llevo 13 ediciones y se vende. Una vez el Mercurio publicó algo sobre el libro y apareció el 4º bestseller esa semana, y nunca más ningún diario, nadie más ha dicho una palabra. ¿Por qué? Porque todo esto está en manos de la izquierda. Si ustedes leen los suplementos literarios del Mercurio, los comentaristas del libro son todos de izquierda. Y algunos columnistas que son de derecha también atacan a los que defendemos a la derecha porque nos dicen que somos exagerados. Entonces, este libro tuyo va a ser, Nicolás, un grave problema para los comunistas, porque ellos lo que les gustaría sería darte un balazo. Eso es lo que les gustaría, porque les nace. Tú sabes, Jaime Guzmán un día votó contra lo que ellos opinaban y lo mataron. Yo no voy a describir los atentados que he sufrido yo, que han sido más de uno, porque no me gusta victimizarme. Ellos, en todo caso, lo que desearían hacer es impedir que se presente tu libro, pero saben lo que tú decías, que si impiden que se presente tu libro, va a ser un bestseller, porque una vez rodearon el Club Providencia, donde se presentó la biografía de Miguel Krasnov, que es un preso político militar, un oficial distinguido, que lo han perseguido como a nadie en Chile. Sí, leí el libro sobre él, que escribió una historiadora. Gisela Silva Encina, que es sobrina de un gran historiador, que ¿cómo se llamaba? Don José Antonio Encina, no me acuerdo el nombre, que escribió la historia de Chile más completa que se ha escrito hasta ahora. Bueno, rodearon el Club Providencia, rompieron todos los vidrios del Club Providencia y no nos dejaban salir los comunistas. Pero esto redundó en que se han hecho 5 ediciones de la biografía de Miguel Krasnov y ha sido bestseller. Entonces, ellos van a estar un poco condicionados por eso, y esa es tu mayor garantía de protección. Que si te persiguen, el libro va a ser un boom. Yo creo que lo va a hacer de todas maneras. Yo creo que es un libro revolucionario. Pero lo que encuentro paradójico es que todas las fuentes están aquí. Están en las librerías, están en las bibliografías, pero nadie las menciona. ¿Por qué? Porque son fuentes que dicen la verdad política, y en Chile tú no puedes decir la verdad política. Si tú te arriesgas a escribir cartas en el diario sobre los puntos más álgidos de la verdad política, a mí no me publican. Yo ya no publico cartas, no intento mandar cartas a los diarios, porque en las situaciones más escandalosas es justamente cuando yo escribo y cuando no me publican. Yo creo que esto que tú has hecho es una revolución en sí y va a tener un enorme impacto en Chile. Creo que va a ser un impacto internacional porque, según te oí, ya hay ediciones comprometidas en España, en Argentina, en Italia. Sí, entonces va a ser un nivel muy grande. Y eso es muy importante porque tú sabes que otro historiador que se llama Víctor Farías,
escribió sobre la verdadera figura de Allende, y esto ha tenido un eco enorme en Europa. Le han cambiado nombre a algunas plazas Salvador Allende en vista de las revelaciones que ha hecho Víctor Faría, revelaciones de las políticas de natalidad de Allende, que eran seguidoras de las normas del Tercer Reich de Hitler, ¿eh? Porque tiene todas esas sombras en su historia. Bueno, yo estoy muy entusiasmado. Lamento que en mi casa me cuidan demasiado y me dicen que no me van a dejar ir por la pandemia al lanzamiento de tu libro, pero no sé qué voy a hacer. Voy a hacer unas evoluciones en algún avión cercanamente por ahí para rendirte homenaje, pero estoy muy agradecido como chileno, Nicolás. Estás prestándole Hermógenes, yo te agradezco a ti por todo el apoyo que desde el inicio me diste, orientándome, aclarándome dudas, aclarándome aspectos, leyendo el libro a toda marcha y haciendo observaciones, o sea que estás presente en el libro como una referencia que me gratifica y que me da tranquilidad. Me da tranquilidad que tú lo hayas observado y analizado, porque uno como extranjero tiene la duda o el temor de cometer errores que sean gravitantes, y después, bueno, eso no pasó. Pero gracias. Ahora, Hermógenes me ha comentado que escribió un libro que se llama, creo que La Revolución Militar del 73, algo así. Y que, bueno, como las editoriales del sistema están catequizadas por la izquierda, hizo, bueno, lo hago yo por las mías, de manera artesanal, etcétera, sin salir de mi casa, sin tener redes sociales, sin estar y has vendido 3.000 ejemplares. Eso es una brutalidad. Sobre todo, ¿cuántos habitantes tiene Chile? 3.000 ejemplares para Argentina es un lindo número. Para Chile, no, sin salir de tu casa, sin una editorial grande, sin hacer presentaciones. Bueno, eso pone de manifiesto que el pensamiento de Hermógenes está vivo en el corazón de muchos miles de chilenos, ¿no? Así es. Bueno, sí, claro, la verdad es que la base popular que tiene la derecha es muy superior en todo sentido a los dirigentes de derecha, porque los que arrancan hacia el centro y hacia la izquierda son los dirigentes, los políticos, ¿no? Porque de paso les conviene, porque ellos, todo lo que se ha hecho en los últimos años en desmedro del modelo que heredaron del gobierno militar ha sido para agrandar el Estado, y el Estado lo manejan los políticos, y en eso han tenido participación los políticos de derecha, y han percibido los beneficios de todo eso, han colocado a su clientela ahí, en fin. Lo que más ha crecido después del gobierno de Augusto Pinochet ha sido en Chile el Estado, se ha multiplicado por 7, y los recursos se han multiplicado también. Y cuando hubo una señal de descontento, la gente no se dio cuenta que era porque creía que era el modelo, y no es el modelo, es porque el modelo ha dado la plata para los pobres, pero la plata para los pobres no le llegó a los pobres, porque se quedaron los políticos y su clientela con ella. Si es una risa, tú sabes que la burocracia chilena gana un 50% más a iguales funciones que esos cargos en el sector privado. Porque ellos han sido los que han captado todo lo que ha dado este modelo para la igualdad social y para que no hubiera ningún pobre en Chile. Lo ha dado sobradamente. Mira, Hermógenes, cuando yo tuve el gusto de conocerte en 2010, creo, hemos compartido un par de almuerzos con Alfonso Marque de la Plata y algunos otros invitados afines. Ya se anticipaba que el candidato de la derecha iba a ser Piñera. Y tú estabas en absoluto desacuerdo, me acuerdo, lo recuerdo gravitantemente. Venía de la democracia cristiana, era confuso ideológicamente, era la posibilidad de ganar después de 20 años de hegemonía de la Concertación. Pero vos no estabas de acuerdo aún así, porque no le tenía la menor confianza ni en su persona ni en su ideología. Bueno, yo me acuerdo de eso. O sea, y no sé si tú te acuerdas, pero tuviste totalmente razón, y fue Piñera
el que le entrega en bandeja a los energúmenos de esta izquierda ecofeminista, ideología de género, filo mapuche, a todas estas caretas que maneja ahora la izquierda, que no es la izquierda del siglo pasado, sino que se ha reconvertido usa otras caretas y otros símbolos. Y fue Piñera, el Macri chileno, porque para mí se parecen en muchas cosas, Sí. el que le entrega en bandeja al comunismo esta posibilidad. Y quiero hacer un comentario que lo hago en todos lados, que me entrevistan afortunadamente los canales chilenos que tienen la generosidad de estar entrevistándome. A mí no me preocupa tanto Boric. El otro día lo hablaba con Johannes. Boric tiene 35 años, Allende era ya un hombre grande, avesado, se postuló 4 veces, fue universitario, cosa que no es Boric, fue ministro, fue senador. Bueno, Boric es un agitador panfletero, es un peligro Boric. Porque Allende, mal o bien, con todas sus desaciertos, inmoralidades y responsabilidades a cuestas, Boric es como un personaje, ¿viste? Medio salido del azar. Pero a mí no me preocupa Boric, porque si Chile conserva su constitución, sus instituciones, sus leyes, Boric estará condicionado, podrá ser un mal presidente y dentro de 4 años se elegirá uno mejor. A mí lo que me tiene sumamente preocupado es la constituyente, porque si la constituyente la gana la izquierda y destruye la institucionalidad chilena, anda a revertir eso. Boric, si decimos que gane el no, y si gana el no, y si ese es el mensaje, bueno, Boric gobernará como puede 4 años más, después vendrá un presidente mejor. Pero no sería la ruina de Chile. Pero si se pierde la constituyente, los 40 años de prosperidad de Chile están puestos en jaque y Chile pasaría al ostracismo. Nadie invertiría en Chile, los capitales se irían de Chile, se generaría desempleo, carestía, desabastecimiento, terrorismo, narcotráfico, desorden jurídico, porque cada comunidad supuestamente aborigen tendría su propia normativa. Un desastre, un desastre. Yo creo que el gran compromiso que tiene el ciudadano chileno es en llevar adelante una cruzada militante de cara a septiembre, para que vayan abrumadoramente a decirle que no. Yo creo que Boric se la ve venir. Boric se ve venir el rechazo y la consiguiente derrota política. Por eso ya está él amenazando en hacer un nuevo plebiscito en el caso de que pierda. Y lo último que quiero decir, para no monopolizar la palabra, es el aspecto miserable, ruin, despreciable, antipatriótico de algunos agentes de la UDI y de Renovación Nacional, que en lugar de alinearse con el no para tener una postura definida, están tratando de sacar ventaja con un atajo intermedio. Esos tipos son verdaderos canallas y traidores a su patria. Acá lo que hay que hacer es trabajar profusamente por el no, que gane el no y que Boric después, como pueda, pague el costo político, que gobierne como pueda y que dentro de 4 años se vaya y venga un presidente en serio. Nicolás, sí, es muy interesante tu apreciación, pero yo discrepo en una cosa. Tú sabes que esta gente de izquierda, el comunismo y el socialismo, que en Chile son muy parecidos, ¿eh? Los comunistas son más metódicos y matan con mayor facilidad, o sea, son de gatillo más rápido. Los socialistas tienen algunas vacilaciones para apretar el gatillo, pero fueron los primeros que dijeron en Chile 65, 67, 69, 71 en sus congresos generales que al poder hay que llegar por la violencia, ¿eh? Ellos despreciaban la vía electoral. Eso lo dejaron por escrito, por unanimidad. En el Congreso de Chillán y todo eso. Claro.
Ellos Se nos quedó eran pegado más Hermógenes. que los comunistas, pero cuando llegaron al gobierno e Sí, se nos hicieron quedó toda pegado. esa Parece fue que la está causa de la ruina de ahí. Salvador Allende, porque crearon un caos tan gigantesco en la economía chilena y en lo que se llamaría el Estado de Derecho, que se tomaron todas las fábricas que pudieron, se tomaron todos los fondos, se resintió la producción y se produjo un momento en que la población captó y palpó la escasez en la vida diaria. No tenían pan. Tú sabes que 3 días antes del 11 de septiembre, 4 días antes, para ser bien preciso, Salvador Allende apareció en Mercurio diciendo queda harina para muy pocos días más. Entonces, eso había provocado... 3 días. Quedan harina para 3 días. Sí, bueno, eso lo declaró en el Mercurio, apareció en el Mercurio alrededor del 7 de septiembre. Eso fue decisivo porque la gente a esa altura se había vuelto contra él y iba a lanzar manía a los militares porque no se atrevían a deponerlo, que era lo que pedía no sus opositores políticos, la gente, porque la gente se daba cuenta de que un gobierno así la iba a aprisionar por el hambre, porque no había nada, porque las tomas de industrias, de fondos y todo eso habían provocado una escasez tan grande que el descontento popular era muy grande. Entonces, cuando tú dices, si gana el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, Boric se va a quedar, no se va a quedar. Si gana el apruebo en el plebiscito de septiembre, yo te pronostico que no va a durar más de los 1000 días que duró Allende, porque la gente va a pedir que lo saquen. En cambio, si gana el rechazo, va a completar su periodo, va a ser un muy mal gobierno. Y eso lo saben muchos de sus ministros, en particular su ministro de Hacienda, en particular los socialistas renovados que algo aprendieron de lo que les sucedió y que tratan de moderar los ímpetus infantiles o juveniles que tiene Boric en cuanto él es un revolucionario, él es un hombre de la vía violenta, el que estaba en las calles proclamando que cualquier cosa que hiciera la fuerza pública contra los que quemaban las estaciones del metro, saqueaban supermercados, era un atropello a los derechos humanos. Bueno, toda esa gente le está diciendo a Boric ahora, cuidado, calma, aprende un poco de lo que le pasó a Allende. Entonces, la mejor garantía para Boric, aunque sea una paradoja, es que gane el rechazo. Y yo miro con más tranquilidad que tú a todos estos derechistas con cerebro lavado, muertos de miedo, que dicen, sí, vamos a votar rechazo, pero para reformar inmediatamente y hacer otra constitución. Déjenlos tranquilos. Eso allega votos al rechazo. Después no va a poder hacer otra constitución, porque va a pasar lo mismo. A mí esto me recuerda mucho una cosa que me dijo alguien, un ciudadano cualquiera alguna vez, hace muchos años, me dijo, ¿tú vendes tu auto? No, le dije, yo estoy muy contento con mi auto. Y si yo te ofrezco tanto, ¿tú lo venderías? Me ofrecía mucho más de lo que valía. Ah, por supuesto, le dije. Bueno, todo el mundo vende su auto si le dicen que le pagan mucho más de lo que vale, porque se compra otro mejor. Aquí a la ciudadanía le han dicho eso. La ciudadanía no quería, ni le interesa, ni era tema. Hace 3 años las encuestas más prestigiadas decían que nadie se interesaba por cambiar la Constitución. Pero empezaron a decirle que era maravilloso una Constitución nueva. Empezaron a ofrecerle un precio muy alto por cambiar la Constitución. Ha caído en ese engaño la gente. Entonces, la gente no es que esté mal con la Constitución, porque nunca había estado mejor el país, ni una gama tan extensa de la población. Deberían darle gracias a Pinochet porque tú sabes que miden los chilenos 10 centímetros más y viven 10 años más, gracias a Pinochet. O sea, porque antes eran mucho más chicos y farrutos y Pinochet se preocupó de ellos desde la infancia con el doctor Gustavo Monkever, los fortaleció, salieron tipos más grandes, bien alimentados y vivimos, 10 años más, porque los chilenos tenían un promedio de edad que no llegaba a los 70 años, ahora pasó de los 80 años. Entonces, vivimos más que los norteamericanos en promedio, fíjate. Todo eso gracias al modelo que quieren destruir porque los tiene locos y los tiene tan mal. No le han agradecido a Pinochet ni los 10 centímetros ni los 10 años. Y a Pinochet tú no lo puedes nombrar. ¿Por qué? Porque manejan las comunicaciones. Entonces yo discrepo de ti en ese sentido.
Si gana el apruebo, Boric no entera 1000 días en el gobierno. El pueblo lo saca. Y si gana el rechazo, puede completar su periodo y no va a tener un sucesor de su mismo signo, eso es seguro. Yo diría que el presidente ya está elegido, se llama José Antonio Kast, el del año 2026. Bueno, era una observación que te quería hacer naciendo de lo que vi durante la dictadura de Allende, que fue decisivo para la caída de Allende. Bueno, muy interesante y por supuesto son especulaciones. Tú conoces tu país mucho mejor que yo y me has abierto un nuevo paradigma para pensarlo. Lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado a la Argentina en el sentido de que el pueblo argentino no es un pueblo de reacción, no es un pueblo de salir a la calle a repudiar a los fascinerosos que te gobiernan, es un pueblo de una notable pasividad, a pesar de tener un gobierno ultra corrupto, etc. Entonces, en función de eso, por ahí traspolo mi análisis un poco a Chile y digo, bueno, si gana Boric, no va a salir nadie a repudiarlo, pero se van 4 años y la Constitución y las instituciones permanecen. Ahora, tú mencionas el caso de que va a haber una manifestación masiva para sacarlo, como sucedió en el 73, porque como bien dice Eudosio Rabines, el gran periodista peruano que escribió un libro muy bueno sobre Chile, El rescate de Chile. Y que originalmente era comunista. Bueno, él dice, yo no lo sabía, él dice, Allende no padeció una derrota militar, sino una derrota popular. Sí, claro. Esa es la verdad. Claro, yo no sé si hoy el pueblo chileno, no lo sé, está tan concientizado como para salir a la palestra a acosarlo a Boric para que Boric se vaya como... No lo sé. En Argentina esas cosas no pasan. No, es que no va a salir. Así nos va, ¿no? Entonces yo digo, bueno, lo mismo que el no le gane. Inclusive hay un intelectual que ustedes conocen muy bien, yo puedo tener algún matiz, pero me parece muy interesante escucharlo, que es Axel Kaiser. Sí. Él ha dicho, lo escuché, que si gana el no en Chile, habida cuenta de que Boric tiene una popularidad tan baja, a pesar de haber asumido ahora, y encima su primer plebiscito, que sería la Convención Constituyente, lo pierde, su debilidad política sería tal que correría riesgo su permanencia en el poder. Lo dijo Axel, yo lo tomo como alguien que conoce Chile y que es un pensador que respeto. Entonces, un poco de ahí me agarro como para pensar, bueno, tienen que ganar el no. O sea, tenemos que promover que gane el no. Si gana el sí, y aunque se vaya Boric, Hermógenes, hagamos este ejercicio. Aunque la gente acose a Boric, la Constitución chilena es la que fue ensamblada. ¿Cómo hace Chile para volver a ser lo que fue la gloria que todavía es, con una Constitución mamarrachesca y vergonzosa como esta? Hay que hacer un nuevo llamado constituyente, con un nuevo quórum, con toda una nueva situación. Sería una situación contrarrevolucionaria sumamente complicada, ¿no? Sí, mi opinión es esa. Yo encuentro que Axel Kaiser es brillante. Suscribo 100% todo lo que sostiene, en lo cual coincidimos absolutamente. Y es excepcionalmente brillante y bien preparado porque tiene muchos estudios, ha leído mucho, sabe mucho y ha escrito muchos libros. Y en este momento el bestseller en Chile, una paradoja, es de Axel Kaiser, no ficción, se llama El economista callejero, porque hace una explicación maestra de cómo funciona una economía, pero al alcance de cualquier lector. Y hace en el fondo es un gran libro de economía. Siendo él no es economista, él es abogado y tiene posgrados en Derecho, pero ha estudiado mucha economía.
Es un tipo absolutamente brillante, pero tiene todavía un defecto que se quita con los años, que es demasiado joven. Entonces, a mí ese defecto se me quitó porque he vivido todas estas cosas. Axel probablemente a lo mejor hasta ni siquiera había nacido para el gobierno de la Unidad Popular. Yo tampoco. Yo Por nací eso, en el 75 y creo que soy mayor que Axel. bueno, eso te dice todo, porque yo lo viví y vi las circunstancias. Y entonces, esta gente de izquierda aprendió algo y por eso, ¿por qué no han controlado los precios en Chile cuando hay inflación? Porque aprendieron pues, que el control de precios conduce a la escasez y la escasez es la que le da la mayor impopularidad al gobierno y no detiene la inflación, porque el mercado negro te refleja la inflación. Lo que pasa, además, tú tienes un segundo, entre comillas, defecto, Nicolás, que eres argentino. Y Argentina tiene una gran virtud, que no tiene comunismo. ¿Por qué no tiene comunismo? Porque tiene peronismo, que es un sucedáneo mucho más humano y mucho más, digamos, respetuoso de las personas que el comunismo. Porque al comunismo no le importa nada. El comunismo, tú sabes la famosa frase de Lenin, ¿eh? Si los hechos no coinciden con nuestra doctrina, mucho peor para los hechos. Son tipos así. Y que si te pueden disparar, te disparan, porque no les importa nada. Y lo confiesan. Hay un parlamentario que es un asesino confeso porque ha dicho: yo soy el autor intelectual de la muerte de 5 escoltas de Augusto Pinochet, porque yo estaba en ese plan. Obviamente, cuando un abogado presentó la acción correspondiente como autor intelectual de 5 homicidios, los tribunales de chilenos que están en manos de los comunistas aplicaron la prescripción. Se dijeron: no, esto está prescrito. A ningún militar le aceptan la prescripción porque, bueno, pero ese es otro tema, podemos hacer otro programa, porque en Chile los tribunales superiores practican la mentira sistemática, pública y aplaudida mundialmente en sus fallos. Entonces, dicen que los militares cometieron delitos de lesa humanidad, lo que es completamente ilegal porque no existían esos delitos del año 73, ni en Chile ni en ninguna parte. Y antes aplicaban una mentira peor todavía, que es la más popular de todas, que los militares tenían secuestrados permanentemente a las personas que habían muerto cuando se enfrentaban con ellos. Entonces la prescripción no podía aplicarse porque las tenían secuestradas, o sea, no podía empezar a correr la prescripción porque el delito estaba en ejecución. Eso es un fallo famoso, tú sabes, el que provocó el desafuero de Pinochet con una mentira flagrante que todos los que suscribieron el fallo, que eran 13 ministros de mayoría de la Corte Suprema, suscribieron felices. Le dijeron al mundo: los 72 muertos que le achacan a la comitiva del general Arellano no están muertos, están secuestrados por los miembros de la comitiva, que eran 6. Y entonces ellos en sus calabozos tienen 72 personas encerradas hasta hoy. Por eso no se puede aplicar la prescripción. Si los tribunales chilenos son fantásticos, tendría que escribirse una película de humor negro sobre ello. Pero ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que ustedes en Argentina tienen la gran virtud de que el peronismo no es comunista. Y por lo tanto, no mata, no destroza, no incendia, no saquea. Pero aquí en Chile, el comunismo lo tenemos desde los años 20 sí. Y hace cada N años, digamos cada 6 o 7 años, hacía lo mismo que hizo el 18 de octubre, lo que pasa del año 19. Un levantamiento, incendio, destrucción, pero había presidentes con pantalones. Y nos tocó un presidente sin pantalones, que era Piñera. Y ahí el comunismo se tomó el poder, que es lo que sucede hasta hoy. El comunismo está en el poder en Chile. Así que, bueno, te quería observar eso. Pero mi pleno acuerdo con Axel Kaiser, a quien admiro mucho. Encuentro que es un tipo extraordinario y ha hecho un aporte extraordinario también a la salvación de Chile. Mira, Hermógenes, aprecio y me dejas, o sea, todo lo que vos decís a mí me hace pensar. O sea, me dejas pensando cosas que oportunamente serán reflexionadas por mí, porque me obligas a pensar. Sos tan brillante que tirás ideas y análisis que me hacen pensar. Yo, no estoy tan seguro de si el peronismo es mejor o peor que el comunismo. Y te explico por qué. Primero que el peronismo en la versión del siglo XXI
está enrolada en el chavismo, no es el peronismo fascista de la década del 40. O sea, son esos movimientos populistas que son conducidos según quién ocasionalmente es el líder de coyuntura. Ahora le tocó al kirchnerismo, ha sido una catástrofe. Tú has mencionado a 72 militares presos. ¿Sabés cuántos hay en Argentina? 3.000. Y yo vi el documental de Pinochet, que está en YouTube, increíblemente sigue en YouTube, porque esas cosas suelen ser sacadas, las redes sociales, está, y habla un amigo mío, Guillermo Viola, presidente de la Unión de Promociones de los Militares Detenidos, hoy está preso. En el documental todavía estaba libre. Hay 3.000 militares presos, más unos 700 que murieron en cautiverio, y mueren en cárceles comunes, ni siquiera se les respeta el arresto domiciliario, todo con la pantomima del delito de lesa humanidad, incorporado en el derecho argentino en el año 2000. Para juzgar la guerra antisubversiva, porque yo creo que Argentina, yo tengo un libro que pienso llevarlo a Chile y hacértelo acercar, que se llama La Guerra Civil Argentina, que creo que Argentina sí tuvo un acontecimiento de guerra civil, guerrilla en el monte. Chile estuvo al límite, tuvo crimen político, tuvo terrorismo, tuvo esto, pero el 11 de septiembre abortó esa situación y después tuvo terrorismo más o menos inorgánico, pero no era una guerra civil. Argentina yo creo que la tuvo. Esa es mi tesis, por lo menos, y creo en el libro probarlo. Pero bueno, todos esos militares están todos presos. 3.000 en cárceles comunes. ¿Presos por quién? Por el peronismo. Porque fue Néstor Kirchner el que le hizo un golpe de Estado a la Corte, cambió la jurisprudencia, la interpretación de... O sea que la cuestión de que no tengamos comunismo, es cierto, el comunismo en Argentina es algo insignificante, pero tenemos algo sumamente pernicioso que atenta contra la libertad de manera anestésica. O sea, te va dominando y no te vas dando cuenta. Y eso el peronismo es una tragedia y destruyó a la Argentina. La Argentina fue un país súper próspero. ¿Y quién lo destruyó? El peronismo. Entonces, no tenemos comunismo, por suerte, pero no sé qué es peor, porque el comunismo es algo veloz, rápido, violento, y puede generar rechazo en la mayoría. En cambio, cuando te vienen con un programa totalitario, pero presentado amablemente, a largo plazo, va conquistando a las muchedumbres en base a la demagogia, al clientelismo, a la dádiva, al subsidio, y el kirchnerismo gobierna, salvo el intervalo del cobarde de Macri, gobierna desde el 2003, es decir, hace 20 años. Nicolás, es que ustedes, mira, ustedes son un país muy distinto a Chile. Tú sabes que Argentina en 1895 era el país más rico del mundo. Sí. Eso lo ha comprobado Milei reiteradamente. Bueno, están los indicadores. Era el ingreso por habitante más alto del mundo. ¿Y qué tenía? Libertad. Había una constitución que garantizaba la libertad de emprender, tuvieron una inmigración fantástica desde Europa y que llegó gente preparada a trabajar en Argentina, que tenía riquezas naturales, país más rico del mundo. ¿Y quiénes lo echaron a perder? Los políticos. Y cuando llegó Perón al poder, yo en el 6º año de humanidades, que esto sucedía en el año 52, que ustedes todavía no estaban ni siquiera en la mente del Señor, fui a Argentina en un viaje de curso, que me tocó organizar a mí, que fue muy desafortunado porque peleé con todo mi curso, en fin, porque ellos me eligieron para organizar el viaje y después me criticaron todos porque lo encontraron caro y que el hotel no era el que yo decía, en fin, fue bastante trágico para mí. Pero llegamos a Buenos Aires todo el curso y nos daba risa el culto a Perón que había, porque era una cosa muy visible, pero no era lo que es el comunismo, o sea, estaban haciendo disparates, pero no estaban haciendo una revolución. Me acuerdo que uno de los alumnos de mi curso que iba en este viaje decía,
fíjate que los argentinos han decidido comprarle los tranvías a los ingleses, porque era una compañía inglesa la de tranvías de Buenos Aires, y se los han pagado muy bien, y los ingleses están felices porque valen mucho menos los tranvías de lo que les han pagado los peronistas. Y era una de las medidas de Perón que era absolutamente irracional, porque había un buen servicio, en fin, le habían congelado las tarifas a los peronistas y por eso los ingleses vendieron felices, porque con tarifas congeladas empezaron a perder dinero. Y por lo tanto, con tarifas congeladas valía mucho menos de lo que Perón les pagó. Pero yo tengo ese recuerdo yo tenía 16 años cuando estuve en Buenos Aires la primera vez en el viaje de curso, y que el Mateo del curso, que se llamaba Jaime Claro y se llama, que es un muy buen economista y ha tenido mucho éxito, nos dijo eso. Mi papá dice que los argentinos le han pagado a los ingleses mucho más de lo que valen los tranvías, los carros, como les decíamos nosotros. Y están felices los ingleses, están felices los argentinos porque se compraron los tranvías, pero a un precio absurdamente alto. Bueno, eso es lo que provocó el peronismo allá. Pero acá los comunistas lo que han provocado siempre, periódicamente, violencia, destrucción y revolución. No, yo estoy de acuerdo con tu enfoque, Hermógenes. Lo que yo digo es que las propuestas políticas violentas y abruptas y esos extremismos, esas explosiones, generan una reacción de la gente. En cambio, cuando el avasallamiento de las libertades individuales es progresivo, con propaganda simpática, etcétera, etcétera, la reacción se adormece. Por eso yo tendría que pensar, lo que vos decís es muy interesante, tendría que pensar si qué es peor, tener peronismo o tener comunismo. Porque el comunismo genera un estado de situación desesperante donde la gente sale a la calle a defender su propiedad, su libertad, etcétera. En cambio, las posturas así tipo como lo es el peronismo, un movimiento camaleónico, autoritario pero difuso, confuso intelectualmente, al no ser tan agresivo en lo inmediato, adormece la reacción. Y finalmente gobiernan la vida de un país, lo destruyen, lo revientan, no en el plazo inmediato, sino en un plazo más prolongado. Pero no hay reacción. El peronismo Chile, cuando gobernó Allende, a Chile perdió la puja por el teniente, perdió la puja por la ENU, perdió la puja por la huelga de camioneros. O sea, Allende venía perdiendo. La mayoría empezó a avanzar y finalmente las instituciones apoyadas en esa mayoría ordenaron, avalaron la inconstitucionalidad del gobierno y la consiguiente destitución de ese gobierno. En cambio, cuando vos tenés un gobierno que te va aplastando las libertades de a poquito, te pone un impuesto, te quita acá, entonces la gente se va aclimatando y te van destruyendo un país. Por eso, y esto es discutible y opinable, Chile tuvo una explosión extremista, de la explosión extremista tuvo una reacción fuerte popular en sentido contrario y tuvo 40 años de crecimiento. Argentina no tuvo ninguna expresión extremista y a lo largo de 80 años tiene una decadencia constante y sonante sin reacción en contrario. Entonces, yo no estoy tan seguro de qué es peor. Pero es discutible, es opinable y me haces pensar y es para que yo lo elabore. Ahora no sé, pero es muy interesante lo que decís. Me gustaría aclarar una cosa, que cuando yo mencioné 72 personas, lo que mencioné fue que en la comitiva del general Arellano hubo 72 muertes indebidamente, porque fue un oficial que era prácticamente un psicópata, un solo oficial, hizo fusilar a 72 personas. Entonces, para tratar de condenar a Pinochet por eso, que no tenía nada que ver, ahí la Corte Suprema
supuso que estas 72 personas no habían sido fusiladas, porque si hubieran sido fusiladas judicialmente, habría tenido que declararse prescritos los hechos. Pero como son tribunales políticos los chilenos, no querían aplicar la prescripción, entonces presumieron que estas personas estaban secuestradas hasta hoy, y lo están, según los tribunales chilenos, en los calabozos de los 6 miembros, ya no queda ninguno vivo, y creo ya, de la comitiva de Arellano. Entonces eso es lo absurdo, que la Corte Suprema de Chile, por mayoría de votos, dice que hay 72 personas en los calabozos hoy que fueron apresadas, secuestradas en 1973 y siguen hasta hoy. Y eso es lo que figura como verdad judicial en Chile. Si es ridículo lo que puede hacer la política cuando se mete en la justicia. Sí. Bueno, el problema es que una cosa, yo soy abogado y tú también, Hermógenes, ¿no? Una cosa es, yo siempre trato de diferenciar. Se me está escapando la batería, pero creo que estamos a tiempo. Es que estamos llegando a la hora. Una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es la justicia. El Poder Judicial es un aparato burocrático que en el caso particular de la Argentina está totalmente sometido política e ideológicamente al poder político, que es por antonomasia, que es el Poder Ejecutivo. No hay independencia de poderes, ni contrapeso, ni nada. Y se me ocurre que en Chile algo de eso ha pasado en los últimos años. No, lo que ha pasado es que aquí el Poder Judicial ha caído en manos de la extrema izquierda. O sea, claro, la mayoría de los jueces son de extrema izquierda. De repente aparece un juez que no es de extrema izquierda y desarrolla su labor con eficiencia profesional de juez imparcial, y entonces se llevan unos fiascos fantásticos porque habían inventado el asesinato, magnicidio de Eduardo Frei Montalva, y un juez que resultó, para mala suerte de la izquierda, un juez propiamente tal, deshizo completamente toda la faramalla que habían armado los promotores de esta idea de que el gobierno militar había mandado matar a Eduardo Frei. Y probó que había sido una infortunada operación quirúrgica y que no había ninguna intervención del gobierno en la muerte de Eduardo Frei. Y les destruyó un caso emblemático que los tiene desesperados hasta hoy. Y eso todavía tiene que ser visto por la Corte Suprema, que está en manos del Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista en la Corte Suprema no haya que hacer, porque no puede confirmar el fallo de los ministros de la Corte de Apelaciones, que ya probaron, más allá de toda duda, que Frei no había sido asesinado. Y tampoco se atreven a sostener que había sido asesinado, porque es muy difícil, puesto que no lo fue. Murió víctima de una operación quirúrgica mal hecha. Entonces, lo que han hecho los jueces es no fallar, porque esto hace 2 años que se falló en la Corte de Apelaciones y la Suprema no ha podido todavía confirmar o revocar. ¿Por qué? Porque la política está presidiendo todo el tema. Tanto así que la Democracia Cristiana, ahora que apoyó la opción apruebo en el plebiscito, dice que una de las razones para el apruebo es el magnicidio de Eduardo Frei, como haciendo oídos sordos al fallo que hay de la Corte de Apelaciones, que dice que no hubo ninguna clase de intervención extraña en la muerte de Frei. Bueno, yo creo que nos llegó la hora, Andrés y Nicolás, porque yo me había comprometido a estar con un amigo en pantalla también, que está en el sur y me está esperando, porque le dije que terminábamos a las 8. Y parece que ya a las 8. Sí, no hay problema, Hermógenes. Sí, lo que pasa es que empezamos más tarde nomás, por eso por culpa mía, sí, por eso me he quedado también. No. Nicolás también tuvo problemas para conectarse, así que parece que hubo un sabotaje de por medio. Oye, ha sido muy interesante conversar con ustedes, me he entretenido mucho y me he informado mucho. Y espero que, bueno, con motivo del lanzamiento del libro de Nicolás, vamos a tener que estar conversando. Nicolás, te tengo reservado un ejemplar de la Revolución Militar Chilena. Aquí no me he parado porque iba a mostrar en pantalla un libro tuyo que tengo aquí a
a mi mano izquierda, que ahí aparece como la derecha, pero está a mi mano izquierda, sobre justamente la verdad política en Argentina. Y si me das un momento, yo lo ubico y te lo muestro en pantalla. Pero claro. Nicolás, por mientras, podrías tú decirle a la gente, yo ya mandé 2 veces el enlace a las personas para que puedan comprar. Bueno, te agradezco, Andrés. Mira, sentidamente, porque nos están mirando cientos y cientos de personas. Infernal la gente que te sigue en tu canal. La gente para comprar el libro, y les pido que lo compren de antemano para fortalecer a los chicos que están haciendo un enorme trabajo para llevarme, para editar, para reeditar, para amplificar. La revista Individuo, por un lado, y si no, en mis redes, en mis historias de Instagram, ahí van a poder ver cómo conseguir el libro, hacen link, lo compran rápidamente, es muy barato, a un precio especial, y en unos días, ya en pocos días, lo reciben en su casa, porque es una preventa. Así que yo los invito a que lo hagan por esta gente que ha hecho un esfuerzo enorme y que ha confiado en mí, y que me va a llevar y que edita el libro y que hace todos estos costos, alquilar los teatros, alquilar el sonido. Esto es un esfuerzo tremendo, esto es una militancia. Sí. Entonces, si lo compran, si los compran a ellos de antemano, bienvenido sea. En mis redes está la forma, Nicolás Márquez Noriega, figura. Ahí están en mi Instagram y en las redes de la revista Individuo. Ahí pueden conseguir poder conseguir el libro, ya tenerlo, y en pocos días les llegará. Hay personas que están preguntando si va a venderse a través de Amazon. Sí. Ya estamos en eso. Cuando ya esté impreso ya, claro. No, va a salir, ya estamos avanzados. Sí. Qué bueno, lo tenía a mano, no lo pude encontrar, Nicolás, pero tengo tu libro sobre la verdad histórica en Argentina aquí, que es de las primeras ediciones. Lo encontré esta mañana ordenando los libros y dije, se lo voy a... Creo, Hermógenes, que el libro al que tú te refieres generosamente se llama La mentira oficial, me parece. Creo que es ese. No es La mentira oficial. ¿La otra parte de la verdad? Algo así como Para restablecer la verdad, una cosa así. La otra parte de la verdad, publicado en el 2004. Sí. Yo tengo muchos libros tuyos, los del Che Guevara también los tengo. Muchas gracias. Te he seguido de muy cerca y encuentro que has hecho una labor, pero ímproba ahí. Y yo creo que tú has contribuido a que la verdad histórica se sepa en relación al Che Guevara, que de otra manera se habría convertido en un ídolo mundial gracias a la propaganda de la extrema izquierda. Así que ha sido una gran labor. Sí, bueno, sí, hay un libro final que yo saqué que se llama La máquina de matar, definitivo, después de tanto viaje, de tanta compilación. Y no reedité más los viejos trabajos, ese es el libro que quedó. Y se editó en Italia, en España, en Argentina, en Colombia y en México. Vamos a ver si con los chicos que me editan ahora también pueden editar otro en Chile. Pero bueno, ahora estamos abocados a Allende. Así que gracias, Andrés, por el espacio. Gracias, Hermógenes, por hacerme partícipe de tu sabiduría y tu magisterio. Y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Eso es todo lo que tengo para decir yo como reflexión final. Que fueron un montón, una bestialidad de seguidores, infernal, la cantidad de gente que hay. Sí. En un momento habían 740 personas mirando el programa en vivo, así al mismo tiempo. Súper bien. No, este programa yo sabía me tengo que despedir, Andrés. Ni un problema, don Hermógenes. Andrés, ni un problema. Nos vemos entonces. Muy bien. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. De todas maneras, Nicolás, muy buen día en Chile y te vamos a recibir con mucho cariño aquí y agradecimiento. Gracias, Hermógenes, y ojalá tu familia te deje salir a tomar un pisco y yo poder darte un abrazo y poder
y bueno, charlar un rato contigo. Ojalá que así sea. Gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Andrés. Bueno, a los amigos que están conectados les digo que tuvimos la generosidad de tener a Nicolás Márquez en el canal. Muchas gracias, querido amigo. ¿Ah? Nosotros nos estamos viendo en otro programa el 6 de agosto con Nicolás. El sábado 6 de agosto, que vamos en ese momento a hablar del libro de Nicolás puntualmente. Vamos a tener un programa especial, un programa muy interesante. Les pido ahora a la gente que no está suscrita al canal, se suscriban. A la gente que no le ha dado like al programa, que le den like, que compartan el programa con toda la gente que conocen, ¿ah? Para que esto se difunda, este mensaje se difunda a la mayor cantidad de gente posible, porque estamos en una batalla sumamente importante, que es la del 4 de septiembre. Después viene la otra batalla, que es defender el rechazo, el triunfo del rechazo. Y después viene la otra batalla, que es la definitiva, que es hacer que el señor Gabriel Boric renuncie y deje el cargo por ineficiente, inoperante, mentiroso, embustero, embaucador y por antipatriota. Así es que tenemos 3 batallas y este es la primera, que es la más compleja, me parece. Que estén muy bien, queridos amigos, muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde en el programa Hablemos de Chile con la Pía Marinovich. Así que estamos a las 7 de la tarde con Pía. Que estén bien. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, amigos.